Una de las razones por las que se conoce a México en el mundo es por la palabra azteca. Esta la encontramos, como se dice por acá en estas tierras, hasta en la sopa. Imperio Azteca, Estadio Azteca, TV Azteca, Selección Azteca, Calendario Azteca, vinos, videos, chocolates, productos de belleza, bancos, tortillas, calles y un sinfín de productos y servicios que llevan esa palabra. Pero hemos vivido en el error toda la vida, ya que ni los propios habitantes de Tenochtitlán se referían a ellos de esa forma. Para entender esta confusión acudamos al origen de la cuestión azteca-mexica. En esencia, las crónicas coinciden en el punto de la presunta existencia de un lugar llamado Aztatlán, lugar de las garzas o de la blancura. Aztatlán, palabra apocopada que es conocida como Aztlán, o también Aztlán Chicomostoc. Sobre este lugar existe una versión del cronista indígena Cristóbal del Castillo, parecida a lo narrado en la Biblia sobre el éxodo de Moisés y los hebreos al salir de Egipto, la cual refiere que los gobernantes de Aztlán Chicomostoc se llamaban aztecas chicomostocas, y quienes le servían a estos como pescadores o tributarios eran denominados mexitin. Los mexitin tenían un sacerdote llamado Huitzil, o Huitzilopochtli, al cual le hablaba su deidad patrona llamada Tezauteotl o Tezcatlipoca, el cual le indicó a Huitzilopochtli que habría de dejar Aztlán para ya no seguir siendo sojuzgados por los aztecas, y que encontrarían otro lugar donde poder instalarse y vivir. Sea verdad o no este relato, todas las versiones coinciden en que hubo una diferenciación en algún momento de aztecas a mexicas. Como ejemplo de ello, otra versión refiere que su ahí dios Huitzilopochtli o Mexitin les dijo que ya no serían aztecas, sino mexicas, dándoles a los recién nombrados mexicas armas consistentes del arco, las flechas y la redecilla, tal y como aparece en esta lámina de la tira de la migración. Entonces, en algún momento de la migración el gentilicio azteca quedó atrás, y como mexicas, fueron conocidos incluso antes de realizar su asentamiento definitivo, en donde surgiría su futura ciudad en 1325, llamados ya después mexicas tenochcas, diferenciándose también así de los tlatelolcas. Siendo que todas las fuentes escritas elaboradas con posterioridad a la caída de Tenochtitlán los refirieron siempre como mexicas o mexicanos. Y como una prueba más de la supremacía de la palabra mexica o mexicano, tenemos la primera carta de independencia de la Nueva España, en la que se puso el nombre de Imperio Mexicano, no Imperio Azteca, la cual fue elaborada en 1821. Pero entonces, ¿dónde nos perdimos? Para que ahora por todos lados veamos la palabra azteca. Este fenómeno comenzó a gestarse a principios del año 1800, de forma lenta pero segura. Pero el gusto por el uso de azteca en lugar de mexica estuvo a cargo principalmente de exploradores, historiadores e interesados en el pasado indígena provenientes del extranjero, quienes en sus obras comenzaron a usar primordialmente la palabra azteca. Dos ejemplos de ello los tenemos por una parte en Alexander Humboldt, de nacionalidad alemana, quien utilizó mucho la palabra azteca para describir aspectos del contexto de los mexicas. Y otro ejemplo lo tenemos en el estadounidense William Prescott, quien también prefirió la palabra azteca a la mexica. Por lo que durante un periodo de más de 100 años, la palabra azteca fue ganando terreno. Ya fuera porque en el extranjero es más fácil decir azteca que mexica, o bien porque la palabra mexica se confundiría con los habitantes del recién independizado Imperio Mexicano. Así, por ejemplo, en el idioma inglés no existiría gran distinción entre mexica a mexican. Pero podemos concluir que lo azteca solo aplica a los salidos de Aztlán Chicomostoc. Y solo 300 años después de la caída de Tenochtitlán, se dio la sustitución de mexicas a aztecas, los cuales serían así conocidos por todo el mundo. Y en la época actual se está volviendo a dar poco a poco la conversión hacia lo mexica, una vez más, en sustitución de lo azteca. Gracias a todos por su atención y apoyo, esperando les haya gustado el video.
Denle like y aprieten la campana de notificaciones para nuevos videos. Que el conocimiento sea para todo el mundo y nos vemos en la próxima. Gracias.